Gracias a todos por su presencia. ¿Me escuchan al fondo también? Sí, ya, perfecto. Primero, disculparme por el tema de la invitación, porque hemos anunciado que íbamos a hablar de la propiedad de subsuelo, pero eso es una excusa, porque me interesa mucho más hablar de la propiedad en general que de la propiedad del subsuelo. Vamos a hablar de propiedad del subsuelo, pero como un ejemplo de la aplicación de lo que le voy a intentar al menos de hacerle pasar como mensaje. Porque si queremos hablar y responder a esa pregunta a quién pertenece el subsuelo, para poder hablar de pertenencia o de propiedad hay que tener una definición clara, lo que es complicado, de lo que es la propiedad. Y básicamente va a ser una pregunta recurrente, lo van a ver al inicio de la presentación. Entonces, básicamente, esa pregunta que yo quiero responder es ¿qué es la propiedad? ¿Y qué es la propiedad vista desde un punto de vista liberal, libertario y tal vez incluso anarcocapitalista? ¿Qué es la propiedad? Bueno, cuando se hace esta pregunta, una manera de abordar el tema es ir a ver la Constitución. Y en la Constitución Política del Perú, 1993, es la única vigente, a pesar que haya animales que juramentan sobre la de 79. La palabra propiedad aparece 18 veces en la Constitución. Esperaba tener una definición jurídica, positivista, pero bueno, lo que hay de lo que es la propiedad, pero desafortunadamente no la tiene tal cual. Hay varios artículos, por ejemplo este artículo 2, toda persona tiene derecho a la propiedad y a la herencia, ya genial. También tal vez el artículo que más habla de la propiedad es el artículo 70. Y el artículo 70, no sé, estaba inspirado el que escribió la Constitución y empieza así: el derecho de propiedad es inviolable, a nadie puede privarse de su propiedad. Para mí, así, perfecto. 18 sobre 20. Podríamos quedar ahí. Desafortunadamente no quedaron ahí, y ahí yo me pongo a temblar. El Estado lo garantiza. Eso ya para mí es penoso, y en realidad el artículo 70 viene con todo eso. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Adivinen. Y nadie puede ser privado de su propiedad, sino exclusivamente por cosas de seguridad nacional, necesidad pública declarada, bla, 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 bla. O sea, ya no existe la propiedad. Básicamente la pueden anular, pretenden que le van a dar compensación, hablen de eso con la gente que fue expropiado con la reforma agraria. Me van a decir que es con la Constitución de 79, pero el artículo de la 79 debe ser más o menos igual. Otros artículos donde aparece el término de propiedad, los yacimientos, gestos arqueológicos, pero no nos define la propiedad. El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario, garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, bla, 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 está bien. Un artículo ahorita que le va a interesar y que es bien interesante porque en realidad no aparece la palabra propiedad, es el 66. Y el 66 nos dice los recursos naturales, renovables, no renovables, son patrimonio. No hablan de propiedad, son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Había conversado con un estudiante en Derecho, nos explicara después la diferencia entre lo que es la propiedad y lo que es el patrimonio. Pero me parece simbólico y interesante que para el artículo 66,
que seguramente estará cuestionado en esta presentación, no se habla de propiedad sino de patrimonio. Entonces, la Constitución no me ha ayudado para saber lo que es la propiedad. Si pregunto a gente lo que es la propiedad, uno me va a decir es lo que he comprado. Sí, pero ¿con qué lo compraste? Con mi dinero. ¿Qué es tu dinero? Tu propiedad. Ya, pero ¿por qué es tu propiedad? O sea, geramos, ¿no? Si pregunto a un socialdemócrata, me va a decir que algo es suyo porque lo compro después con su dinero, después de haber pagado sus impuestos, y orgulloso todavía de haber hecho. Eso no ayuda tampoco. Si voy bajando, ¿no? Yo voy a un socialista, a su propiedad, obviamente su celular y su camiseta del Che, no considerará el jabón, pero yo... Y si voy más lejos, yo tengo también la típica comunista, marxista, pseudo-revolucionaria, muy confusa, que, bueno, va a tratar de explicarme que tiene conocimiento, que ha leído, y que entonces hay un pseudo filósofo que escribió que la propiedad es... Recuerden este tweet porque es importante. Yo voy a volver sobre el tema porque he dicho algo muy injusto cuando hablé de pseudo filósofo, porque cerrar de la conferencia hablando de Proudhon y vamos a volver a hablar de, mejor dicho, voy a dejar Proudhon hablar sobre el tema de la propiedad siendo un robo. Entonces hasta ahorita no hemos avanzado, estamos a la pregunta inicial, ¿qué es la propiedad? Y déjenme decirle una primera propuesta, que es una suerte de constitución también. Este documento, no sé si lo conocen, es la Declaración del Hombre y del Ciudadano, escrito en 1789, un pseudo intento liberal, la única cosa pseudo liberal que ha dado en herencia la Revolución Francesa. Y este documento, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en su artículo 2 nos dice que la finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales. Y a partir de ahorita yo le voy a hablar en un ángulo de derechos naturales. ¿Y qué son los derechos naturales? Los derechos naturales son la libertad, la propiedad, la seguridad, o sea, la vida, y la resistencia a la opresión. Pero todavía no me ha dicho lo que es la propiedad. Basándome en lo que hace Turgot en su libro, porque voy a intentar seguir más o menos sus pasos, Turgot, como yo, para tratar de llegar a decirle a quién tiene que pertenecer el subsuelo, habla primero de saber lo que es la propiedad. Y por propiedad, Turgot la define así, y tengo que agradecer a Enrique Gersi cuando hizo la presentación del libro. Él subrayó este aspecto, y es efectivamente un aspecto importante. Es una convención. ¿Y por qué lo subrayó el doctor Enrique Gersi? Porque directamente el tema de convención es un tema muy ligado a David Hume, un filósofo economista que le interesa mucho al doctor Gersi. Y entonces aquí nos dice: la convención general y las leyes han añadido a la fuerza que cada persona, la de toda la sociedad, cuyos miembros se garantizan recíprocamente la posesión de los terrenos que cada quien se había apropiado por vía de la ocupación y del trabajo propio. Entonces, si vemos la propiedad como siendo una convención, está bien, pero una convención es un acuerdo. Y de nuevo, vuelvo a la pregunta: ¿una convención o un acuerdo sobre qué? O sea, la pregunta, Louis John Galt, ¿y
qué es la propiedad. Yo le propongo esta definición de lo que es la propiedad. La propiedad es aquella porción de la naturaleza a la cual un hombre, con H grande, o sea, hombre, mujeres, estoy hablando del ser humano, ha mezclado sus esfuerzos, talentos, su tiempo, su trabajo, es decir, o todo bienes o servicios intercambiado libremente y voluntariamente. Para mí eso es la definición de una propiedad, aquella porción de la naturaleza a la cual un hombre ha mezclado sus esfuerzos, tiempo, talento y esta definición, si me la apropio, no es mía. La podemos encontrar de un personaje que se llama John Locke. Cuando le estoy hablando de John Locke, no le hablo de este personaje, le estoy hablando de este señor. Vamos a ver dónde era un poquito más adelante. Pero John Locke, y es un personaje importante para los libertarios, los naturalistas, los liberales, es uno de los primeros a darnos una base de lo que es la propiedad. Contestable las filosofías que ha utilizado para llegar a eso, pero en su segundo tratado sobre el gobierno civil, John Locke nos dice una primera cosa: cada uno de nosotros es propietario de sí mismo y cualquiera de nosotros puede sacar las cosas que el Estado, que la naturaleza ha dejado a nuestra disposición, modificarlo, añadir a esa cosa cualquier modificaciones, y esa cosa pasa a ser nuestra. Y a partir del momento que esa cosa es nuestra, tenemos un derecho exclusivo sobre esa cosa. Las demás personas no lo pueden utilizar. ¿Qué nos dice Turgot? Nos dice que la propiedad es, en la línea de Locke, es el derecho de servirse de las cosas e impedir que otros la usen. Nos toma un ejemplo del salvaje que se camina en el bosque, ve un árbol frutal y este árbol está a la disposición de todo, pero cuando el salvaje saca un fruto, se lo apropia, lo puede comer y nadie puede venir a decirle nada no puede reivindicar nada sobre esta fruta. Pero aparece una gran diferencia a partir del momento que el salvaje salga de su estado de salvajismo y decide cercar el árbol. Obviamente Turgot no avanza mucho en este tema porque está más preocupado por el subsuelo, pero cuando se dice cercar el árbol no es solamente cercarlo, es cercar el árbol, podar la maleza, podar el árbol para que haya solamente las buenas ramas, poner fertilizantes, etcétera, etcétera. Y por este acto la persona se convierte en el legítimo propietario de este árbol. Y a este momento lo que va a garantizar la propiedad que tiene este personaje ya no tan salvaje al momento que adquiere propiedad es la fuerza que él puede oponer contra cualquier persona que quisiera invadir su terreno. En resumen, hasta este punto, y me dirán si están de acuerdo o no, uno es propietario de sí mismo, incluido su tiempo, talento, esfuerzo. Parece evidente, pero tienen que recordar que acabamos de pasar 2 años o 3 años en lo cual no fue tan evidente. Y en esos 3 años que hemos pasado no fue muy evidente que éramos propietarios de nuestros cuerpos y podíamos tomar las decisiones que queríamos sobre él.
puede apropiarse por vía de ocupación de lo que la naturaleza puso a disposición de todo, o sea, es tener la posesión de la cosa. Uno puede añadir tiempo, talento, esfuerzo, insisto. Cuando pongo tiempo, talento, esfuerzo, es que yo no quiero poner trabajo, porque no creo en el valor trabajo, pero creo que juntamos cosas, ¿no? Talento, esfuerzo, tiempo, para convertir las cosas para que nos sean más útiles. Uno puede impedir que otros hagan uso de las cosas creadas, o sea, tenemos una exclusividad y eso lo podemos hacer mediante la fuerza. Y cuando definitivamente salgamos del salvajismo por convención, David Hume, la ley, o sea, si la civilización, reconocemos esos principios recíprocamente y añadimos nuestra fuerza común para defender la propiedad de cada uno. Eso es la idea que está dentro del marco del derecho natural, vamos a decir. Quiero añadir más cosas en cuanto a lo que es la propiedad. En el derecho romano, la propiedad tenía tres características, tres propiedades. La primera de ellas era el usus, el derecho de poder utilizar la cosa. Construyó una choza, puedo utilizar esa choza para albergarme, protegerme de la lluvia, de la intemperie, etc. Digamos que haga un poquito más que una choza, un departamento, por ejemplo, tengo un otro derecho, una otra característica que está vinculada a mi propiedad, que es el fructus, o sea, el derecho que yo tengo de percibir una remuneración por el uso de mi propiedad por parte de un tercero. Puede ser un alquiler, puede ser, si yo presto cosas, un interés en lo que he prestado. Eso es la segunda característica. La tercera característica es, en general, bien atacada por los positivistas, el abusus. El abusus es el derecho de vender o intercambiar las cosas, el derecho de modificarla, el derecho de abandonarla, el derecho de destruirla, ¿no? ¿Quién ha visto Breaking Bad? Todos han visto Breaking Bad. A un momento Walter destruye un Camaro, creo. Un carro. ¿Cómo? Un Camaro. Sí. Es penoso. Pero es suya. No tenemos nada que decir al hecho que haya destruido este carro, le pertenece. Lo único que podríamos decir es que tal vez malogró la propiedad de otro, porque cuando se quemó malogró el asfalto de un estacionamiento, pero salvo eso, destruyó su propiedad y es su problema. Esas tres características de la propiedad son importantes y vamos a hablar seguramente de eso más adelante, si alguien no está de acuerdo con lo que dice Turgot sobre el subsuelo. Una última cosa que quiero añadir sobre la propiedad, y eso es reflexión mía, para mí la propiedad es como una moneda, ¿no? La propiedad es casi simbólicamente igual a la libertad, pero es como todas monedas, tiene dos caras. Y para mí la segunda cara de la propiedad, ¿cuál puede ser? ¿Quién se arriesga? ¿Cuál sería la segunda cara de la propiedad? ¿Nadie? ¿La libertad? No. Responsabilidad.
de responsabilidad. Cuando alguien es propietario, es responsable. Y esas dos caras son inseparables. Alguien no puede ser propietario si no es responsable. Y este tema de responsabilidad es un tema bien difícil culturalmente aquí en Perú. Tema de responsabilidad, por eso hay tantas fugas cuando hay choque de automóviles, etcétera. La gente no se hace responsable. Entonces, hasta ahí he llegado. Hasta aquí, ¿le parece claro lo que he dicho? ¿Alguien está en desacuerdo hasta ahorita? ¿No? Ya vamos. Entonces, un caso concreto, y por qué se les ha invitado, la memoria sobre minas y canteras, ¿a quién debería pertenecer el subsuelo? Existen dos posiciones hasta la fecha. La primera, al Estado. Hemos visto que no se hablaba de propiedad, sino de patrimonio. Guarda tu respuesta, la tienes. La otra propuesta es que la propiedad de la superficie conllevaría la propiedad del subsuelo. ¿Existe una otra posibilidad? Yo creo que sí, y es la propuesta de Turgot. Permítanme de hacer un breve aparte para que localicemos las cosas. Turgot nace en 1727, muere en 1781, o sea, nace un poquito después del fallecimiento de John Locke, de quien hemos hablado, no el de Lost. Fallece un poquito antes de la Revolución Francesa. Es contemporáneo de David Hume, de Adam Smith. Todos conocen a Adam Smith, muy erróneamente le atribuyen la paternidad del liberalismo, algo del cual no coincido en absoluto. Por una de las razones, Adam Smith escribe en 1776 un libro que se llama La riqueza de la nación, que la mayoría de ustedes conocen, tal vez no todos lo han leído. Ahórranse, si no lo han leído todavía, no leen el último capítulo, por favor. El último capítulo es la puerta abierta al marxismo. O sea, para mí Adam Smith es más padre del marxismo que del liberalismo. Y lo más terrible en eso es que básicamente Adam Smith se inspira bastante de un texto que escribe Turgot 10 años antes, que se llama Reflexión sobre la formación y la distribución de la riqueza. Y la memoria que he traducido, bueno, es intermediaria, 1779. Para seguir, como digamos, en la escuela francesa viene Frédéric Bastiat un poquito más tarde, viene un otro personaje importante, amigo seguramente, y colega de Frédéric Bastiat, Gustave de Molinari. Gustave de Molinari va a retomar integralmente la idea de Turgot sobre minas y canteras. Lo hace en un libro que desafortunadamente no está disponible en castellano. Yo lo busqué, no está, y la verdad es que es un chambón traducirlo, pero tienen que aprender francés solamente para poder leerlo. ¿En inglés? Ni siquiera en inglés existe. Se llama Las veladas de la calle Saint-Lazare. El único texto que entonces son 12 o 13 noches en la cual Gustave de Molinari hace hablar tres personajes: un socialista, un conservador y supuestamente un economista, pero el economista en realidad es un liberal y el liberal es Gustave de Molinari. En la tercera velada
se trata de defensa de la propiedad y Gustave de Molinari retoma integralmente la posición de Turgot. Pueden encontrar, creo, la 12ª o la 13ª velada de Gustave de Molinari ha sido traducida porque habla del tema de, déjame un ratito ver el título exacto, porque este es traducido, sí, de Gustave de Molinari hay sobre la producción de la seguridad, que es considerado como uno de los textos fundadores del anarcocapitalismo, y la 12ª velada es traducida, creo, en inglés al menos. O sea, ahí estamos y bueno, mucho más tarde, para que tengamos los textos, va a llegar, bueno, paralelamente a Gustave de Molinari hay la escuela austríaca que aparece en Menger 1840, Bauer 1851, Mises un poquito más tarde, 1881. Y mucho más lejos va a llegar Rothbard, y si pueden ver el texto es porque en vez de Vincent Dumortier soy yo y le he traducido el texto y le llevo la idea hasta ahora. Entonces, Minas y Canteras aborda la cuestión de la propiedad del subsuelo basado en los principios de derechos naturales. Y esos derechos naturales lo analiza Turgot, y nos dice que el primer derecho que tiene un propietario de un terreno es excavar en su terreno. Y eso básicamente es lo que se practica a diario en el campo. Por ejemplo, se hace pozos para sacar el agua. Dicho de paso, el agua es un recurso del subsuelo. Por una razón, quien tiene el patrimonio supuestamente sobre él no reclama nada a los campesinos. No sé por qué. Lo hacemos también, tal vez en un ambiente más urbano, ponemos fundaciones para una casa, o sea, ya estamos en el subsuelo. Entonces, el primer derecho de un propietario de un terreno es excavar en su terreno. El segundo derecho que tiene un propietario, jurisprudencia del derecho natural, es impedir que otros realicen cualquier abertura en su terreno. O sea, es una propiedad privada, no se puede ingresar en ella, no se puede hacer abertura, y en unos países, ¿no? Incluso el ingreso aquí será reprimido con armas de fuego. Yo estoy favorable al uso de armas de fuego, pero tenemos que entender, no estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo que acaba de hacer el gobernador de Madre de Dios. Me pareció un comportamiento totalmente irresponsable. Realizar un tiro al aire es poner en riesgo vida de inocente, porque la bala va a poder caer y matar a un inocente que no tiene nada que ver con eso. La idea de defensa de la propiedad, entendámonos, no estoy de acuerdo tampoco que utilicemos cualquier municiones. Creo que se tiene que utilizar balas expansivas para evitar que transverse el cuerpo y mate a persona detrás, ¿no? La llaman esas balas Dum Dum, cae bien porque era mi apellido, fue mi apodo cuando estaba en la universidad, basando en mi nombre de familia. Entonces, ahí estamos. La tercera cosa, y seguramente la cosa que le va a ser la más complicada a aceptar, es la idea, nos dice Turgot, que uno tiene el derecho de excavar o hacer túneles, galerías, debajo de los terrenos de los demás. O sea, puedo cavar en mi propiedad, puedo impedir que los otros empiezan a cavar en mi propiedad, pero tengo el derecho de cavar debajo de la propiedad de los demás. ¿Por qué?
porque si nos dice, una primera cosa que nos dice Turgot es que obviamente si los recursos se encuentran debajo de una propiedad, debajo de la cual el propietario dice no se puede cavar, bueno, no se puede cavar, y obviamente la propiedad de la superficie conlleva la propiedad de los materiales que están por abajo. Pero cuando alguien ha cavado en su propio campo y encontró, por ejemplo, una veta metálica, él tiene el derecho de seguir cavando esa veta debajo de las propiedades de las otras personas. Y se pregunta Turgot, pero el propietario de la superficie al lado del terreno donde se ha cavado, ¿podría impedir que se haga túneles debajo de su terreno? Y Turgot nos dice que no. Nos dice que no porque básicamente el propietario de la superficie, si aquí estoy cavando en mi terreno y el propietario ahí no ha cavado su terreno, no tiene medios para saber que estoy cavando debajo de su terreno. Y la única manera con la cual lo podría averiguar es cavando en su propio terreno. Y tiene derecho de hacerlo, pero no tiene derecho de impedirme a cavar debajo de su terreno. ¿Cuáles son las garantías? Porque recuerdan que Turgot consideraba que había una convención, ¿no?, de la sociedad que defiende las propiedades de todos. ¿Qué hay de eso? Y Turgot nos dice que, bueno, primero, la ocupación del terreno en superficie no se extiende por debajo de este terreno. Por lo tanto, la garantía que ofrece la Convención Generales y las leyes no se extienden sobre esos materiales. Además de eso, sí, esto es un poquito técnico, pero la idea es que, bueno, el campo, cuando se decía se puede cercar un árbol y recortar los frutos, y le dije hay que podar el árbol, la maleza, poner fertilizante, todo eso es cultivo. Pero hablando de material subterráneo, eso no es el producto de un cultivo, es un material que está ahí y que no es fruto del cultivo. Y además de eso nos dice Turgot, porque el propietario de la superficie, esperen, va a venir la parte siguiente, el propietario de la superficie no percibe daño cuando alguien cava debajo de su terreno. Obviamente no si lo hace a 50 centímetros, pero imaginen que la persona ha bajado a 500 metros. ¿Quién sabe si alguien está ocupado de cavar una galería aquí abajo a 500 metros debajo de nuestros pies? La única manera para que lo sepamos es que saquemos las palas y empecemos a cavar, pero ya se habrá ido antes que lleguemos. Y un otro tema y sigue un tema que incluso complicado ahorita, porque incluso a la época en la cual escribe Turgot, recuerdan, 1769, las capacidades de saber dónde uno se encontraba cuando estaba haciendo galería debajo del suelo era limitado y era bien complicado proyectar eso sobre la superficie para saber debajo de quién uno estaba. Entonces, pregunta, porque ahí, como sé que este tema es complicado, ¿existen casos, es una pregunta, en lo cual se explota recursos debajo de propiedades ajenas? ¿Conocen casos? Contratos de servidumbre, si es que no tan lejos.
No, básicamente porque muy a menudo, ya tuve conversaciones también, hay gente que me dice no, pero en Estados Unidos el propietario del suelo es propietario del subsuelo, del infierno hasta el cielo, no sé qué, bla 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 bla. Cuando toman el caso de Estados Unidos es bien interesante porque básicamente de lo que hablan son de yacimiento de gases o de petróleo. Pero lo que pasa es que si yo pongo la propiedad, no está en la escala, ¿no? Pero imaginen que es una propiedad y ya van a tomar petróleo, sí, pero bueno, al lado de eso puede haber una otra propiedad y debajo de esta propiedad se encuentra un yacimiento. Y el petróleo que está ahí, para quien me dice que lo que está debajo de mi pie es mío, este petróleo supuestamente pertenece a este, pero no es así. El que bombea se lo lleva. O sea, quien pone tiempo, esfuerzo, talento para extraer un material pasa a ser su legítimo propietario. ¿Cuál es este límite a esa libertad de excavar debajo de la propiedad de los demás? Bueno, básicamente de no hacer daño a lo que se encuentra encima. Lo que es muy lógico porque eso sería invadir o dañar una propiedad ajena y eso no se puede hacer en el derecho natural. Principio de no agresión. Voy a pasar a eso. No sé desde cuánto tiempo estoy hablando, ya voy a no tomar mucho tiempo. Sí, entonces, en comparación, entonces, primer punto, aquí está la respuesta de a quién pertenece el subsuelo. A nadie. A nadie hasta que alguien haya ido en el subsuelo para recoger los elementos que se encuentran en el subsuelo. Y no hay forma con esto que el Estado sea propietario o tenga el patrimonio, pero tampoco el propietario de la superficie es propietario de lo que se encuentra debajo de su pie. ¿Y quién se va a convertir en el propietario legítimo de esos materiales? Es quien vaya ahí a buscarlos, tomando todas las precauciones para no dañar lo que está arriba. Esta primera ocupación, la extracción del material en sí, la creación de las galerías, es esa posesión que va a generar lo que es una verdadera propiedad sobre el subsuelo. Esto obviamente no da, y son problemas técnicos, lo voy a pasar rápidamente, responde al problema, por ejemplo, de concesión, ¿no? Porque el Estado ya de ahí ya empieza a dar concesiones y todo eso. Imaginamos un propietario, dos propietarios, y uno empieza a cavar en su terreno, encuentra una veta y empieza a explotarlo. Turgot analiza este caso y varios otros casos. ¿Quién tiene derecho en esa veta? ¿Esa veta pertenece al primer propietario? No. Lo que pertenece al primer propietario que llegó a la veta es lo que ya ha extraído y todas las infraestructuras que ha hecho. ¿Se puede extender? Sí, se puede extender. Pero si su vecino empieza a cavar y encuentra también la veta y empieza a cavar hasta el otro, este nunca podrá pretender que la veta le pertenece. ¿Por qué? Porque él ha sido propietario hasta donde ha ido. Avanzan, tal vez a un momento se encuentran, pero si se encuentran no tendrán nada que decir uno al otro. Irán cada uno de su lado, pactarán de trabajar juntos para explotarla, eso ellos lo ven, pero no tienen derecho sobre la veta. Tampoco, si eso era particular, era un tema que explica Turgot, es que
había un problema en la época, es que se podía extender, pero a un momento se necesita ventilación. O sea, hay que hacer otros pozos. Y eso era un tema que analizaba en su propiedad. Este puede hacer un pozo de ventilación, pero para poder ir explotando aquí necesita un pozo que está en la propiedad de otro. Quien se ha convertido en legítimo propietario tiene derecho a obligar a este propietario a dejar de hacer un ducto de ventilación. Bueno, Turgot responde que no, obviamente. También en este caso aquí he puesto más lo que sería una cantera, ¿no? Va a avanzar en la cantera hasta llegar al límite de propiedad, bueno, asegura la seguridad, siendo antes que haya yacimiento. Puede obligar a este propietario a aceptar que avance en el yacimiento. En el caso de una cantera, que obligaría a destruir la superficie, no, porque sería dañar la propiedad de los demás. Y Turgot nos lleva a este tema que es obviamente muy importante, es todo el tema contractual de poder negociar con los propietarios de la superficie los derechos, no sobre los materiales subterráneos que no pertenecen a nadie, sino los derechos de uso, daño, usus, fructus, abusus de la propiedad en la superficie, pero mientras puede quedar por debajo, no importa. Y si a un momento, bueno, la explotación no se puede hacer por tema de bloqueo por la propiedad de la superficie, no se puede avanzar sin dañar a la superficie, bueno, piña, es así, pero si el propietario de la superficie se rehúsa a que se dañe su propiedad, es así y pertenece al minero ofrecer suficiente ventaja al propietario de la superficie para poder trabajar ahí. Voy a pasar rápidamente porque es básicamente lo que expliqué, pero es todo un tema de saber si podría existir una servidumbre de las obras subterráneas sobre la superficie. Y Turgot responde que no, por varias razones. Primero, porque no existía la propiedad de la superficie, era anterior a la otra, o sea, es ella que genera una servidumbre de no dañar, si se quiere explotar por abajo, pero explotar por abajo no puede conllevar una servidumbre sobre la superficie que era objeto de propiedad anterior. Lo pasó muy rápidamente y entonces Turgot nos propone en el libro a un momento un código minero. Simple, fácil, 4 artículos y normalmente con lo que acabo de explicarle los debería entender fácilmente. 4 artículos, le dije, primer artículo, cada uno tiene el derecho de cavar en su propio campo. Segundo derecho, ninguno tiene derecho a cavar en el terreno de los demás sin su consentimiento. No, muy rápido. Tercer derecho, cualquier persona es libre de excavar galería debajo del terreno de otra persona siempre que toma todas las precauciones necesarias para no generar daño a la superficie y por ende con esas libertades quien ha cavado debajo del campo de los demás se convierte en el primer ocupante, primer ocupante en propietario de las obras que hizo debajo de tierra y de los materiales que extrajo, pero no adquirió nada más. O sea, los derechos que he pasado un poquito rápidamente, pero no se genera servidumbre. Quiero terminar esa exposición volviendo al personaje del cual hemos hablado, Joseph Proudhon.
si es real que cuando Joseph Proudhon, a sus 30 años, bueno, un poquito más viejo que unos que están aquí, más joven que yo, llevado por el ímpetu y el entusiasmo del revolucionario anarquista social confuso, pretendió a un momento que la propiedad es un robo. Él mismo se retractó cuando maduró, no el de Venezuela, cuando el peso de las edades le hizo reflexionar. Y quiero dejarles esas ideas que pone Proudhon. Él reconoce, escribe, la propiedad es un robo, ya me había dejado de llevar por el ímpetu y bla bla bla. Y la primera cosa interesante es que dice, y eso no lo dicen los comunistas que citan la propiedad es un robo, es que en el libro donde dijo eso también había tomado bastante cuidado, y lo dice, a no apoyar ninguna idea comunista. O sea, me hace reír cuando un comunista viene a decirnos que la propiedad es un robo, hablando de Proudhon, que justamente dijo son ideas estúpidas. Pero bueno, lo que es más interesante, eso lo dice a los 49 años, en 1949, debe tener 45 años más o menos al momento que dice eso. Termina y dice en Confesión de un revolucionario, 1841, y creo que eso sí es verdad, la propiedad es libertad. Y yo creo que sí. Y va a seguir en esa idea en 1862 y no va a retroceder, no va a volver a las estupideces de Roja. Dice, yo creo que eso sí es bien importante, la propiedad es la mayor fuerza revolucionaria que existe y que puede oponerse al poder, entiéndese el poder del Estado. Y en efecto sí, tener propiedad es lo que nos hace independientes del Estado, de sus pseudo regalos, de sus ayudas, de sus davidas y de todas esas cosas que al final pagamos muy caro y cuyo precio máximo justamente es la libertad. Me queda les dejo la palabra, si tienen preguntas, dudas, lo conversamos. Sí. Primero un comentario y también tengo una pregunta. Un comentario es que justo mencionó lo de la Constitución y los elementos de la propiedad de usos, frutos y abusos. Sí. Y si bien la Constitución, entre comillas, reconoce la propiedad, a la vez la misma Constitución dice que está prohibido el abuso de derecho. Por ende no reconoce la propiedad, lo que reconoce es el usufructo. O sea, el uso y el frutos, pero el abuso realmente no lo tenemos. Claro. O sea, no tenemos propiedad en Perú. ¿Ya? Y la pregunta que tenía era si, así como si el subsuelo sí se puede cavar, digamos, en el espacio, si vamos en línea recta hacia abajo de otra persona, hacia arriba también se puede construir y empezar a ocupar, digamos, el espacio en línea recta hacia arriba, ¿no?, de otra persona. Claro, los aires. ¿O no? Si no dañas la propiedad, si no dañas la propiedad de los demás, es fácil de demostrar que estaría, si tú construyes así. Claro, vas ocupando poco a poco, digamos. Sí. Bueno, a un momento posiblemente, bueno, hay. Obviamente me obliga a ir al positivismo, pero aquí no son muy sensibles al tema porque el sol sube alto, ¿no?, casi a la vertical, entonces el tema del sol no le preocupa mucho.
es más en unos lugares, bueno, son una ciudad donde hay mucho más sol, por ejemplo en Barcelona, se hacen calles más estrechas y muebles altos para generar sombra. Pero en países más al norte, el sol es una preocupación, porque el sol no sube tan lejos, tan alto sobre el horizonte, y rápidamente construcciones pueden hacer sombra de una propiedad a la otra. Se considera límites de construcción de edificación por la sombra que genera en otra propiedad. Por ejemplo, en mi país de origen, en Bélgica, es un tema, se puede oponer a proyectos por el tema de sombra. O sea, si tú quieres hacer una propiedad que empieza a cubrir las propiedades demás, le vas a tapar, bueno, problema que no tienen, que sí tenemos aquí en Perú, que no tienen en Bélgica, pero que se convertiría en un problema en Bélgica. En Bélgica se riega muy poco los jardines porque llueve casi todo el año. Las precipitaciones son mejor repartidas, o sea, para tener un césped verde no necesita regar todos los días o cada 2 días. Obviamente, si empiezas a cubrir las propiedades de los demás, le vas a generar un daño impidiendo, bueno, aquí el sol, en Bélgica el sol y el agua, o sea, estás haciendo un daño, hay límites a los cuales podrías llegar. Sin hablar de los problemas de culpa, sin hablar de los problemas de estabilidad que está. Claro, porque igual se puede tapar el sol sin ocupar el espacio, simplemente yendo en tu espacio. Pero incluso en este caso hay, pasa que hago estudios de impactos ambientales para Bélgica y casos de inmuebles que son rechazados en su forma original por el tema de sombra. Señor Vincent, una pregunta. Varias veces he debatido con gente no libertaria que ha como que cuestionado mucho esta idea de que uno es propietario de sí mismo, de su cuerpo, y lo hacían con el siguiente ejemplo: si yo soy dueño de mí mismo, entonces tengo derecho a venderme como esclavo. ¿Cómo se podría responder a eso? La primera cosa es que en parte estoy buscando, es como un oxímoron, pero no es el oxímoron, es otra palabra que estoy buscando. ¿Contradicción? Sí, es un paradojo, una paradoja completa. Eso es lo primero. Lo segundo, creo, me parece que Rothbard tiene un capítulo sobre eso, en la ética de la libertad, sobre el poder venderse como esclavo, y me parece que Rothbard lo aborda bajo la forma de un contrato, pero que sería implícitamente nulo y se podría anular por sí mismo a cualquier momento. Dicho de paso, en unos clubes no libertarios, sino en clubes sadomasoquistas y cosas así, hay gente que no se alquilan, pero se dan como esclavos, pero con contratos que son limitados, pero tienen poco sentido. Pero ahí habría que, de memoria, me parece que en la ética de la libertad Rothbard trata de este tema. Pero lo que pasa a menudo es que los enemigos de la libertad no temen a utilizar, y son numerosos,
ojo, no temen utilizar cualquier falacia o cualquier ejemplo absolutamente capillotractado, o sea, jalado de los pelos, para hacer avanzar sus ideales fascistas, positivista o controlador, pero quien en su sano juicio se vendería como esclavo. Muy raro. Sí. Vincent, me pregunto si esta misma lógica, estos mismos conceptos se aplicarían a propiedad llamada cultural. Porque tuve un caso que no permitieron, en un caso familiar, no permitieron una construcción en Cusco porque la propiedad estaba cerca de lo que llaman el casco histórico. O sea, teníamos que demostrar que contratar a antropólogos, arquitectos, arqueólogos, perdón, que demostrasen que no había restos de culturas antiguas en el subsuelo o en la parte baja de la propiedad. Entonces se aplicaría también que aquella persona que es dueña del suelo, de la superficie y que tiene el tiempo, el esfuerzo para explotar, podría rentabilizar esos recursos, digamos, históricos, porque algunos lo sienten como que es algo más de todos, ¿no? Porque es algo que nos ha legado unas culturas de las cuales pues provenimos y que la conciben como colectivizadas. Sería lo mismo que con recursos naturales, esos recursos, digamos, históricos. Sí, claro. ¿Cuál? Definitivamente. Es exactamente igualito que encontrar una veta de oro o de lo que sea. Es más, yo estoy convencido que esos recursos, esos elementos culturales, patrimoniales, todo lo que tú quieres, serían mucho mejor preservados si no existiesen esas normas que vienen de ahí, las vamos a buscar. Era al inicio, problema de la Constitución que merecería ser reformulado, modificado, sin constituyente, declarado bienes culturales, están protegidas por el Estado. Entonces ahí están jodidos. Pero yo estoy convencido que ocurriría primer riesgo, no conozco el caso preciso que tú planteaste, pero asumo por lo que dices que obviamente estemos hablando de gente correcto y decente que lo primero que han hecho es pedir una autorización y a este momento se jodieron todo. Pero hay un montón de gente que, apoyándose en esa experiencia, lo que van a hacer es hacer la construcción sin pedir la autorización y después plantearán una regularización en el municipio. Pero obviamente sabiendo que si encuentran, en lo mejor de los casos, una punta de flecha de 25.000 años atrás, en lo peor de los casos, una tumba tipo Señor de Zipán, ¿qué van a hacer? Ya se han puesto al margen de la ley, encuentran una tumba de la cual ya saben que están jodidos porque
de ahí le van a quitar, él va a tener que proteger, se le va a quitar incluso la propiedad. O sea, están con la retroexcavadora, dale 2 golpes más, pues. Y van a destruir los restos. Si a ellos se le aplicaría el derecho de Turgot, estarían frente a un gran tesoro que podría ser valorizado mucho mejor. Y si fuese valorizado esos bienes que están ahí y que hubiera una experiencia repetitiva del tema de pero Juan Pérez encontró una tumba y ahorita puso su museo, y su museo la gente le paga 25 lucas para ir a visitarlo y van 100 personas por día, ¿no? La gente empezaría a ver los restos arqueológicos de otra manera y el juego no sería el de pucha, encontré una vasija, ponle 2 golpes de bulldozer para que desaparece, sería cómo lo pongo en valor. Eso es lo primero. Lo segundo, hay una empresa aquí en Lima que está confrontada a este problema. Esa empresa se llama Cálida. ¿Qué hace Cálida? Cálida es una distribuidora de gas natural. O sea, su trabajo es poner tuberías para llevar el gas natural a las casas. Ocurre que en el gobierno, entre otros, de Ollanta Humala, por medidas populistas, porque Ollanta Humala había dejado entender el gas a 10 soles y la gente entendió gas 10 soles, mi balón de gas a 10 soles, pero Ollanta Humala no hablaba del balón de gas, sino del gas natural. Pero bueno, la gente entiende lo que puede o lo que quiere. Ollanta Humala dio órdenes a esa empresa de privilegiar la realización de esos ductos en las zonas, pueblos jóvenes y distritos más humildes de Lima, donde, oh sorpresa, regularmente la empresa se topa con restos arqueológicos, tumbas y todo eso. Bueno, es una empresa grande, tienen recursos, incluso manejan su propio equipo de arqueólogos que trabaja con el ministerio. Y esta empresa, como es seria, bueno, empiezan a abrir una zanja, descubren una tumba, paran todo y bueno, no les importa mucho porque al final no les interesa, es lo más interesante de esta empresa. Tiene el contrato de distribución de gas domiciliario, pero no le interesa distribuir el gas domiciliario. Lo que le interesa es distribuir de manera mayoritaria a los grifos para el GNV, el gas natural vehicular. El 90% de su facturación está ahí y el domiciliario no le interesa. O sea, no le preocupa mucho que le bloquee una obra porque de todas maneras no le interesa distribuir el gas. Y ellos paran y de allí rescatan todos los restos arqueológicos y todo eso se va al Museo de la Nación y no sé qué y no sé cuánto. ¿Quiénes de ustedes sabían que se hacía eso? ¿Quiénes de ustedes saben dónde pueden ir a ver todos los descubrimientos que se hacen? O sea, el Estado dice que protege, no sé qué, y al final se comporta como un vil ladrón que ahí almacena eso, no se sabe dónde, no está puesto en valor, no hay ningún interés para la cosa. Y ya pues. Entonces, para sintetizar, sí, definitivamente yo creo que el derecho que propone Turgot debería aplicarse a los restos arqueológicos y definitivamente quien lo descubre debe ser el legítimo propietario. Después, él tiene el derecho de abusos, o tú lo explotas si tienes el usufructus,
lo abandonas y lo das al Ministerio de Cultura o lo que sea. Pero yo estoy convencido que los gestos arqueológicos se hayan puesto mucho mejor en valor por la población misma, que sería legítima propietaria de lo que encontró. Gracias. Una pregunta más, yo creo, para ¿Ya? tenía una consulta acerca de los lagos, los ríos. Había escuchado una argumentación de un minarquista que decía que justamente la posible contaminación se daba por la falta de derecho de propiedad, en este caso de los lagos, de los ríos. ¿Cuál sería su posición acerca de eso? A ver, ahí hay varias cosas. Mi posición es, a ver, ¿cómo voy a ordenar? Olvidé cómo se llama el chico, ayúdame Richard, hay uno que dijo que todas las externalidades... Sí, Ronald Coase. Indicó que todas las externalidades son debidas a mala atribución de la propiedad. Yo creo que sí, y volvemos al tema también de arqueología. Lo que pasa es que si hay un sitio arqueológico, bueno, alguien debería ser propietario de ese sitio, y si pretende que puede haber cosas más allá, es su problema. Tenía que preverlo antes y de una manera u otra adquirir la propiedad hasta ahí. O sea, es una propiedad mal atribuida. En el caso de los recursos hídricos, etcétera, pero no solamente ellos. Eso es un ejemplo, pero hay otro ejemplo, son los bosques. Hay otro ejemplo. Hay una conferencia interesante, creo que se la puede encontrar todavía en línea, de Enrique García, que empieza una pregunta: ¿por qué los elefantes están con riesgo de desaparecer y no las vacas? Que las vacas tienen propietario, los elefantes no. Y en este video me parece que Enrique va más lejos porque compara dos situaciones diferentes, porque hay dos tipos de elefantes. Hay elefantes en África, hay elefantes en Asia. Y los que están con peligro de desaparecer son los elefantes africanos, no los asiáticos. ¿Por qué? Porque en Asia tienen propietarios y los elefantes son animales semidomesticados que sirven como fuerza laboral. En África no. Y en África los elefantes, hay unos países que han adoptado una visión más liberal del recurso natural que es no es manada, no sé cómo se dice. Hay un grupo de elefantes, ¿cómo se llama? No es una manada. Bueno, pero ven el concepto, ¿no? Entonces, no recuerdo cuál país en África que estaba casi por la quiebra y decidió vender manadas de elefantes. Y hubo un montón de postores, había un montón de manadas a vender y un montón de postores. Y dentro de los postores, bueno, hubo cazadores. Bueno, han comprado una manada y es un problema. Después hubo naturalistas que compraron manadas y que han empezado a reproducir, a proteger el ambiente para que puedan desarrollarse esas manadas, hasta el punto que este país, creo que Zimbabue, pero no estoy seguro, hasta el punto que sí, el país se ha vuelto exportador de elefantes que sirven a repoblar zonas donde han desaparecido. Me parece una manera
mejor de gestionar la cosa. El bosque es la misma cosa. Puedes decir, sería mucho más inteligente en Perú, no sé, hasta donde sea hay más o menos 25% del territorio peruano que está considerado o como área protegida o la área colindante a la área protegida representa 25% del territorio. Bueno, pero entonces, si quieres solucionar la tala ilegal, hazla legal. ¿Y cómo se hace? Ahí yo creo que es me voy a poner más, entre comillas, positivista o estatista. Creo que si el Estado peruano tiene una deuda con su población, es la de llevar un verdadero catastro de las propiedades. No sé si tengo acceso a internet con esa computadora. Bueno, no. Pero bueno, Bélgica es un país, mi país de origen, es un país más chiquito, mucho más rico, económicamente hablando. O sea, y de ser pequeño y rico, puede tener una base de datos y un sistema de información geográfica mucho más extendida. En Bélgica no hay un metro cuadrado de terreno que no tenga un título de propiedad. Todos los terrenos son cadastrados y se sabe a quién pertenece cada diminuto centímetro cuadrado de terreno. Aquí en Perú, en Miraflores, puede ser San Isidro. Y eso, San Isidro ya está en pelea con Magdalena por terrenos, o sea, no saben a quién pertenece. San Borja tal vez tiene un registro más o menos preciso de las propiedades. O sea, yo creo que la más grande deuda social que puede tener el país con su población es de ayudar a que se sepa a quién pertenece quién. Y después, para el tema de los ríos y todo eso, yo considero que sí, para cerrar sobre la pregunta, si los ríos tuvieran propietarios, no se harían los daños a los ríos que se hacen actualmente, de parte de todos. Uno de los temas es la minería ilegal en Madre de Dios, por ejemplo. Si el río tuviese un propietario con interés a defender su propiedad, el primer minero ilegal que quiere mandar el ave en el río, obviamente que se le va a caer una oposición y una oposición posiblemente más fuerte. El problema es que los ríos, los lagos, son bienes comunes y sufren de los problemas de todos los bienes comunes. Es que no hay nadie para defenderle realmente, no hay cálculo económico para su uso. O sea, ¿cómo yo freno la minería ilegal en Madre de Dios? Porque el río está privado y que las actividades económicas privadas en este río generan más riqueza que aceptar de recibir el agua de relave de minería.
Y cuando mi cálculo económico me dice que puedo ganar mucho más dinero al aceptar otras actividades turísticas, piscicultura, lo que sea, producción de agua potable o lo que sea, que recibir a los gelaves, y ya no voy a aceptar de recibir a los gelaves. Y buena suerte para los mineros explotándolo como lo explotan ahorita. Entonces sí, definitivamente los ríos tuvieran propiedad privada serían mucho mejor protegidos que lo que son actualmente. Si te interesa el tema y lo quieres profundizar, existe en Estados Unidos hay un organismo que se llama el PERC, P-E-R-C, no recuerdo exactamente cuál era el acrónimo, pero básicamente es un organismo que apunta a la defensa del medio ambiente mediante la propiedad privada. O sea, en Estados Unidos, y a pesar que Estados Unidos está mucho más avanzado que Perú en materia de protección del medio ambiente, el PEC considera que el Estado estadounidense sigue deficiente en la materia y que mediante la propiedad privada se podría lograr una mucha mejor defensa del medio ambiente. Eso lo hace el PEC. Y aquí en Perú es mi amigo Edwin Zarco, que está replicando el modelo del PEC para poder denunciarlo entre otros en Twitter, en Facebook y ¿cómo se llamaba su ONG? A ver, sí, no sé, yo sé. Looking. Puedes buscar para Looking o Edwin Zarco, y él se interesa mucho a este tema de la protección del medio ambiente mediante la propiedad privada. Y yo tengo una pregunta. ¿Le convenció la idea de Turgot? Sí. 80%. ¿Sí? Ya. Un aplauso para Vicent. Toda la conferencia de Vicent, de verdad bastante nutridora de cierta forma. Es una visión distinta. Recuerden que todas estas ideas están bastante inspiradas en Turgot y Vicent, ahorita le hago el cherry. Vicent ha traducido 2 libros de Turgot que me parece que no estaban traducidos, ni siquiera estaban recopilados, creo. No, nada. No, entonces él prácticamente rescató los libros, rescató los textos de Turgot y en su idioma original, que es francés, y los ha traducido al español. Entonces tenemos esos libros de Turgot que son sobre sus opiniones. Tiene 2 sobre los préstamos y sobre las minas. Entonces, si desean adquirirlo, hoy día estamos dejando un precio bastante súper económico de cierta forma, está a 25 soles y si llegando a 2 libros de Turgot les sale 40 soles. Igualmente recuerden que pueden también adquirir cualquier libro de Casa Tutorial que nos ayudan para seguir divulgando, para seguir para que siga moviéndose el Master Club, porque esto se puede gracias a los libros, gracias a la inscripción y tal.